Vaya pelos. Si has estado siguiendo mi canal, sabrás que algo así por febrero, más o menos, me apunté a la escuela de conducir aquí en Rusia. Y voy a contarte un poquito diferencias no muy pequeñas que he notado entre el carnet de conducir aquí en Rusia y en España. Más bien el proceso, ¿no? Es decir, tanto cómo funcionan las dos escuelas como, bueno, pues, el proceso para sacarse el carnet. Resulta que no le he dedicado mucho tiempo a sacarme el carnet de conducir, no voy a mentir. De hecho, con el trabajo, la mudanza que ocurrió en medio y un montón de cosas más, no me he empezado a tomar en serio el carnet de conducir hasta finales de mayo. Y estamos en junio, finales de junio estamos. Y voy a empezar a contarles ciertas cositas. No he ido a ninguna clase teórica, porque básicamente era incompatible con mis horarios. Es decir, o comía, trabajaba, o iba a la autoescuela. No tenía mucha diferencia, mucha oportunidad de elegir uno u otro, porque encima los horarios de la autoescuela eran en horarios que para mí pues no eran cómodos para nada. Es decir, los días que ponía las clases eran o un día, es solo un día a la semana, o lo era por la mañana cuando trabajaba, o era por la tarde cuando trabajaba. Es decir, tenía las clases de español, así que no he podido ir a las clases para nada. Así que entre este problema, pues simplemente pues he hecho lo que se hace en España, ¿no? Que es hacer test. Básicamente te hacen hacer test. En España, teóricamente, lo que dicen es abrir el programa de la autoescuela, de susodicha, y ponerte a hacer test, y cuando ya haces los test bien, pues ya está. Con eso tiras para adelante y te presentas al examen teórico y ya está, ¿no? Pero aquí en Rusia las cosas cambian un poquito. ¿Por qué? Porque aquí en Rusia hay 40 test. No digo que tengas que hacer los 40. Son 40 test y cada uno de esos 40 test siempre es igual. Las mismas preguntas, el mismo orden de preguntas, el mismo orden de respuesta, etc. Lo que hace la parte teórica bastante más fácil y asequible de conseguir. Y te cuento, como digo, son 40 test que no han cambiado, que siempre son los mismos. Entonces, tú te memorizas los 40 test y ya está. Si te aprendes los 40 test de memoria, ya está. Con eso ya tendrías el teórico. Esos 40 test, hay una diferencia. Y es que estos 40 test se componen de 20 preguntas cada uno. Si tuvieses un error cuando acabas el test, automáticamente el sistema te añade 5 preguntas más de otros test. Entonces tú apruebas esas 5 preguntas más y tienes el examen. Tienes un examen de 25 preguntas con un error. Pero si tuviste 2 errores, te añade 10 preguntas más al final. Esos errores tienen que ser de diferentes bloques. Es decir, teóricamente hay bloques dentro de lo que es el aprendizaje. No sé cuáles son, pero la verdad que no los termino de entender esa parte. Entonces, si coinciden 2 bloques, suspendes automáticamente, ¿vale? Si tienes 2 errores. Pero si son de bloques diferentes, pues eso, se te añaden 10 preguntas. Contesta las 10 bien y tienes un examen de 30 preguntas con 2 errores. Y por último, si de esas 10 extras, de las extras, tienes un error de un bloque que no sea el anterior, se te añaden otras 5. Es decir, como máximo creo que puedes tener un examen de 35 preguntas, 20 originales, 2 errores en ella, más 10 extra, un error en ella y añadir otras 5. Esas 5 sí las vas a tener que aprobar todas perfectas. Y con eso pues ya tendrías el examen teórico. Es así como funciona. Así que bastante sencillo. Simplemente te tienes que sentar, saber ruso, porque aunque hay muchos dibujitos y muchas cosas, pues incluso los dibujitos engañan. Y no son muy... Vamos a hablar mal, no son muy puteros. Las imágenes se entienden bien. Están muy claras dónde están las señales de tráfico y las cosas así, porque hay veces que te hacen la trampita, ¿no? Y tal, lo que hay que es saber leer bien. Entonces, si no sabes leer ruso, lo vas a tener jodido. Entonces, si sabes leer ruso y sabes un poquito las normas de tráfico, es muy fácil dar la parte teórica. Yo, de hecho,
si todo sale bien, la semana que viene o la siguiente. La semana que viene a lo mejor trabajo, pero la siguiente hago ya el examen interno de la autoescuela del teórico. Y ahora voy a explicar lo que es esto del examen interno de la autoescuela, ¿vale? Porque tiene miga. Otra cosa que me llama mucho la atención es que aquí tú puedes, para empezar las prácticas, tienes que hacer un examen médico, te tienen que hacer una revisión médica, que es ver que no estás loco, es un análisis psicológico, una revisión psicológica que tarda literalmente 10 minutos. La vista, un examen de como que tienes equilibrio, que no te caes y cosas así, como que vas bien. El examen la revisión médica tiene una duración de 1 año y ya está. Una vez tienes esa revisión médica se la entregas a la autoescuela, te la haces en un día, o sea, te la haces en media hora y te dan el documento sobre la marcha y se lo das a la autoescuela y ya está. Con ese documento vas a la autoescuela, se lo das a la autoescuela y ya puedes conducir. Sí, no hace falta que hayas ido a ninguna sola clase teórica, no hace falta que hayas hecho ningún test, no hace falta que te sepas absolutamente ninguna norma de tráfico, entre comillas. Tú has pagado la autoescuela, ya tienes la revisión médica en el sitio en el que la autoescuela te dice, normalmente, no siempre, y con eso ya puedes empezar las prácticas de conducir, cosa que en España ni de loco. Si no me equivoco, en España si no pruebas el examen teórico, no puedes empezar el práctico. Y aquí, de hecho, es lo que he hecho. Empecé a conducir, empecé las prácticas antes de hacer ni siquiera el primer test. Entonces ahí ya empecé a darme cuenta de que sí, que tengo que hacer los test y leerme la teoría, porque había cosillas, detalles que cambian un poquito aquí en Rusia en comparación con España. Pero en líneas generales, de las normas de tráfico podríamos hablar en otro vídeo. Pero esto va además de la autoescuela y de cómo sacarse el carnet de conducir. Y como digo, yo ya estoy a punto de acabar las prácticas de conducir. La próxima clase que tenga de conducir será mi examen interno práctico. ¿Y qué es esto del examen interno? Pues aquí, esto no tengo muy claro cómo funciona en España, pero aquí tú tienes que sacarte, dentro de la autoescuela, te sacas el examen interno teórico y el examen interno práctico, que son iguales a los que te vas a sacar luego en la Dirección General de Tráfico, aquí de la región en la que estés, que se llama GIBTT. En ese sitio, o sea, una vez tengas eso, la autoescuela te mandaría, una vez apruebes el teórico y el práctico con la autoescuela te manda a hacer el teórico a la Dirección General de Tráfico. Y ahí tienes que volver a hacer el examen teórico. Y una vez lo tengas pasado, solo entonces vas a poder hacer el examen práctico que te autorice a tener pues, tu carnet de conducir. Y ya está. El día del examen vas a tener tu hora asignada, tu lugar asignado, y va a estar un instructor, creo que de tu autoescuela, pero un instructor diferente al que ha estado contigo durante todo este tiempo, y va a estar un inspector de policía, un inspector de la DGT, de la GIBTT. Con ese inspector sentado en la parte trasera y tu instructor sentado a la derecha y un coche totalmente diferente al que has estado utilizando todo el tiempo, te van a evaluar. El instructor te va a estar dando las órdenes y detrás el inspector de la policía va a estar tic, 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 tachando cositas de eso. Para mí, al margen de lo poco que conozco cómo es el tema de la autoescuela en España, creo que hay grandes diferencias muy muy grandes, y que aquí sacarse el carnet de conducir es como más fácil, por lo menos la parte teórica. En la parte práctica creo que son muy tiquismiquis, aunque luego todo el mundo se pasa las normas de tráfico por el forro de los mismísimos constantemente, ¿no? Pero en líneas generales, para hacer el examen hay una cosa. Una vez te das el examen, una vez tienes tu carnet de conducir, ya eres libre, entre comillas, de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Sin pasarte. Porque realmente sí, hay muchas cosas que
ya contaré en otro vídeo sobre los locos que están al volante, los rusos en general. Pero bueno, creo que la diferencia entre la autoescuela española y la autoescuela rusa es tan grande que entiendo perfectamente por qué con un carnet de conducir ruso tú no puedes conducir, entre comillas, no puedes conducir en otros sitios. Y es que la manera de obtenerlo es diferente y hay cosas que son diferentes. Cosas que veremos en otro vídeo si les interesa el tema. En fin, esto es lo que quería hablar. Quería hablar sobre obtener el carnet de conducir en Rusia. Te hace falta ruso para entender tanto los exámenes teóricos como para entender al instructor que te va a estar dando las instrucciones. Porque una misma instrucción se puede decir de muchas maneras. Como si quieres hacer un giro en U, no te va a decir haz un giro en U. Hay varias palabras diferentes para ese giro en U. Y hay varios modos de hacer ese giro en U. Entonces te vas a tener que aprender bastante vocabulario. Entonces, sin ruso estás jodido para sacarte el carnet. Básicamente porque tienes que entender a la persona que te va a dar las instrucciones sobre lo que tienes que hacer. En fin, no les voy a robar más tiempo porque creo que esto que es suficiente. Un saludo, suscríbanse, comenten y compren mi libro. Y apúntense al chat de Telegram, que ahí pongo cositas constantemente, detalles, cosas de Rusia que no me dan tiempo para un vídeo. No porque a lo mejor son muy cortitas o porque son más largas para hacer un short, pero muy cortitas para hacer un vídeo. Entonces, pues las comento ahí y cosas así. Todo está en la cajita de la descripción. Así que un saludito y nos vemos la próxima semana. Suscríbanse. Chao.